Все, чему ее учили годами, включилось. Автоматический контроль, оценка ожидания. Следующей команды. Внутри не было торжества, только ясность. Она знала, что теперь начнется. Другое испытание. Командир очнулся. Попытался приподняться, но тут же закашлялся и рухнул обратно. Медик жестом приказал не трогать его. Кто-то из офицеров поднял взгляд на нее. В нем смешались страх, злость и растерянность. Он шагнул вперед, уже открывая рот, чтобы выкрикнуть приказ об аресте, но осекся по плацу, прошел. Тихий, но отчетливый голос старшего дежурного. Всем оставаться на местах, никому не двигаться. Слова прозвучали жестко, без истерики, и это подействовало. Сирена медицинской машины разрезала тишину. Пока ждали офицеры, перешептывались, бросая на нее взгляды, словно пытаясь понять, кем она является на самом деле. В головах рушилась привычная картина. Солдат, на которого подняли руку, должен был сломаться или, в лучшем случае, подчиниться. Но здесь произошло нечто иное, и это иное пугало командира. Аккуратно подняли на носилки. Он уже был в сознании, но взгляд его блуждал, а попытка заговорить закончилась хрипом. Когда его уносили, он вдруг повернул голову и увидел ее. Их взгляды встретились на долю секунды. В его глазах мелькнуло понимание, запоздалое, тяжелое. Он отвел взгляд первым. Как только машина скрылась за воротами. Части старший дежурный отдал команду «Вольно!». Строй не рассыпался сразу. Солдаты словно ждали подтверждения. Потом кто-то осторожно выдохнул, кто-то переступил с ноги на ногу. Шепот пошел. Волной, но быстро стих, когда прозвучала новая команда. Личный состав по подразделениям. Оставить ее здесь. Слова не требовали уточнений. Она осталась одна на плацу. Если не считать нескольких офицеров, выстроившихся полукругом. Один из них, майор с усталым лицом, сделал шаг. «Вперед! Ваше имя, звание!» — сказал он без агрессии, но и без дружелюбия. La tarde cayó sobre la unidad sin que nadie lo notara, como si alguien hubiera bajado la intensidad de la luz. En el cuartel general seguían encendidas las lámparas. Y tras las puertas cerradas continuaban conversaciones de las que dependían destinos enteros. Ella estaba sentada en una silla dura, pegada a la pared, con las manos apoyadas en las rodillas, y el rostro sereno, casi inmóvil. El tic-tac del reloj sonaba demasiado fuerte, como si subrayara cada segundo de la espera. Detrás de la puerta se oían voces apagadas, pasos breves, órdenes cortantes, el susurro del papel. Todo le resultaba familiar. La espera de una decisión siempre pesaba más que el propio combate. Al fin, la puerta se abrió. Entró el coronel del distrito, alto, canoso, con esa expresión que solo tienen quienes están acostumbrados a ver el cuadro completo. No perdió tiempo. Se sentó frente a ella y entrelazó las manos. Hemos estudiado las declaraciones. Hay una grabación del patio. Hay un informe médico. Hay testimonios. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Hay una orden. Hablaba con voz uniforme, sin emoción, pero en ella se sentía el cansancio de alguien obligado a desentrañar errores ajenos. Fue enumerando los hechos: uso ilegal de la fuerza por parte del comandante, abuso de autoridad, intento de humillación ante el personal luego, sus acciones, defensa instintiva, ausencia de agresión posterior, obediencia inmediata a las órdenes. Tras el incidente, cada palabra caía sobre la mesa como una piedra, encajando en una estructura imposible de refutar. El comandante queda apartado del cargo mientras dure la investigación, continuó el coronel. Los materiales han sido transferidos a la Fiscalía Militar. Se detuvo de nuevo, como midiendo su reacción. Usted recibe una advertencia, sin sanciones. Continúa en el servicio. Asintió, como poniendo un punto final. Ella soltó el aire despacio. No era alivio, era algo más cercano al cierre, al final de un círculo. El coronel se levantó. «Hay algo más», añadió ya desde la puerta. «Mañana por la mañana hablará ante el personal. Breve, sin detalles. La unidad lo necesita». Salió sin esperar respuesta. La noche pasó sin sueño. En el barracón reinaba el silencio, solo alguien se movía inquieto en su litera.
Los pensamientos iban y venían, pero ninguno se quedaba demasiado tiempo. Sabía que la mañana no sería fácil. Por el miedo, por la responsabilidad. El patio la recibió con su severidad habitual. La formación CIDES, sin ruido innecesario, 500 rostros, algunos conocidos y otros no, la observaban en silencio. Entre ellos estaban quienes habían visto el golpe, quienes presenciaron la caída y quienes solo habían oído fragmentos confusos. El mando permanecía a un lado, sin intervenir. Ella dio un paso al frente. Su voz sonó serena y firme. No se justificó ni acusó a nadie. Habló de disciplina, de límites que no pueden cruzarse bajo ninguna circunstancia, de que la fuerza no es un derecho para humillar y de que cada soldado responde por sus actos, sin importar el rango. Sus palabras fueron pocas, pero en aquel silencio pesaron más que un grito. Cuando terminó, nadie aplaudió, y así debía ser. En su lugar, la formación permaneció más recta que nunca. En ese silencio había más comprensión que en cualquier discurso. Tras romper filas, varios soldados se acercaron, no para preguntar, solo para asentir en silencio, estrecharle la mano, murmuraron gracias. Ella respondió del mismo modo, breve, seca. Aquí no había héroes. Durante el día llegó el mensaje: un nuevo comandante había sido designado de forma provisional. La unidad volvía a la rutina, pero algo había cambiado. Las órdenes sonaban más claras, el trato más respetuoso, detalles mínimos. Pero es de esos detalles de donde nace la verdadera disciplina. Al caer la tarde salió hasta la puerta de la unidad. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el hormigón de una luz cálida. Se detuvo un instante y miró el patio, los barracones, la bandera ondeando lentamente con el viento. Mañana sería un día normal de entrenamiento. La tarea, el cansancio. Pero ese día ya se había convertido en parte de la historia de la unidad. Un recordatorio de que el respeto no se impone a golpes ni se sostiene con miedo. Se dio la vuelta y siguió adelante, sin mirar atrás. No había pasado ni un minuto. La realidad del momento la atravesó de golpe. Antes de que el patio se llenara de movimiento, los oficiales de guardia corrieron hacia el comandante tendido en el suelo. Uno se arrodilló para comprobar el pulso. Otro intentó torpemente hacerlo reaccionar. Él gimió, se estremeció y volvió a quedarse inmóvil, como si el cuerpo aún no alcanzara a comprender lo ocurrido. El sanitario, jadeando, se abrió paso entre la formación y cayó de rodillas a su lado, abriendo el botiquín con dedos temblorosos. Los 500 soldados seguían en filas, pero la formación ya no era la misma. La tensión vibraba en el aire, como antes de una tormenta. Ella permanecía inmóvil. El corazón latía parejo, la respiración controlada. Todo estaba en silencio, pero nada volvería a ser igual. Ella respondió con precisión. Luego añadió que estaba dispuesta a dar explicaciones conforme al procedimiento establecido. Una de sus cejas se movió apenas, casi imperceptible. La llevaron al cuartel general. Los pasillos por los que caminaba parecían más largos de lo habitual. La gente se detenía, fingía estar ocupada, pero las miradas la seguían hasta perderla de vista. En el despacho al que la condujeron, ya había 2 personas, un representante de la policía militar y un hombre de civil, con los documentos perfectamente alineados sobre la mesa. El ambiente era frío, calculado, sin espacio para el error. Las preguntas comenzaron a caer una tras otra. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué rompió la subordinación? ¿Era consciente de las consecuencias? Ella respondía con calma, sin palabras de más, relatando los hechos exactamente como en el informe. El golpe, la amenaza directa, la reacción instintiva de autodefensa, ninguna emoción. El hombre de civil tomaba notas, levantando la vista de vez en cuando, con una mirada atenta, evaluadora. Cuando le pidieron que se quitara la guerrera, el silencio se hizo espeso. Ella obedeció. Bajo el uniforme se veían marcas de viejas lesiones, cicatrices sin dramatismo, funcionales, que hablaban por sí solas. El mayor soltó el aire lentamente. El policía militar apartó la mirada. El hombre de civil cerró la carpeta. ¿Ha servido antes?, preguntó al fin. Ella asintió brevemente y nombró la unidad. El silencio se volvió aún más profundo. Ese nombre era conocido por quienes sabían escuchar. El tono de las preguntas cambió. Se volvió más cauteloso, más profundo. Empezaron a comprender que ante ellos no había solo a una soldado. Fuera, la unidad zumbaba como un avispero. La historia se había propagado al instante, deformándose, cargándose de rumores. Pero dentro del cuartel general
avanzaba otra cosa, una comprensión lenta y pesada de que aquel día la línea no la había cruzado ella, y de que las consecuencias serían mucho más graves de lo que alguien había imaginado. Por la mañana, el patio estaba lleno hasta el límite. 500 soldados formados en filas perfectas bajo un cielo gris, cargado de una quietud opresiva. El comandante de la unidad, un coronel de voz potente y costumbre de dominar, caminaba frente a la formación con las manos a la espalda. Sus botas marcaban un ritmo seco sobre el hormigón, y cada paso parecía subrayar su autoridad. Se detuvo frente a ella, una mujer joven con uniforme, de pie en la tercera fila. El rostro tranquilo, la espalda recta, la mirada fija al frente. Nada desafiante. Y sin embargo, precisamente esa calma lo irritó más que cualquier provocación. Avanzó un paso, invadiendo su espacio personal, y se inclinó, como intentando asomarse a su interior. Guardó silencio unos segundos. Luego lanzó una pregunta brusca sobre el servicio del día anterior, una formalidad menor que normalmente se resolvía sin gritos. Ella respondió con exactitud reglamentaria, sin alzar la voz, en plena formación. Alguien se tensó apenas perceptiblemente. El comandante sonrió, una mueca fría y amarga. No le gustó que no bajara la mirada, que no se excusara. Alzó la voz. Las palabras cortaron el aire, acusaciones, burlas, insinuaciones sobre el lugar que, según él, debía conocer. Ella permanecía inmóvil, recibiendo cada palabra como lluvia, sin reacción. Esa contención fue la última gota. El coronel lanzó el brazo con brusquedad y la golpeó en el rostro. El sonido de la bofetada se expandió por el patio como un disparo seco. En la formación se oyó una inhalación ahogada. 500 personas dejaron de respirar al mismo tiempo. Ella retrocedió apenas medio paso, pero se mantuvo en pie. La mejilla se le encendió de rojo al instante. Aún así, su expresión casi no cambió. Giró lentamente la cabeza de nuevo al frente, enderezó el cuerpo y fijó la mirada hacia adelante. No hubo grito, no hubo lágrimas, solo una respiración uniforme. El comandante, embriagado por su propia impunidad, sonrió con mayor desprecio y dio un paso atrás, lanzando al aire otra frase, pesada, humillante, calculada para impresionar. Fue entonces cuando algunos notaron un detalle extraño. Sus manos, antes colgando relajadas a los costados, cambiaron apenas de posición. Los dedos no se cerraron en puños, al contrario, se soltaron aún más, como si se preparara para algo largamente conocido. Los hombros descendieron una fracción de centímetro, la respiración se hizo más profunda. Para la mayoría era solo una reacción al estrés, pero unos pocos, los que conocían el lenguaje del combate, sintieron que algo no estaba bien. El comandante se giró hacia la formación, dispuesto a continuar el escarmiento, cuando ella dijo en voz baja, casi inaudible: «Permiso para dirigirme según el reglamento». Él se sobresaltó y se volvió de golpe, irritado por el simple hecho de que ella se atreviera a hablar. Rugió, avanzando hacia ella. Un paso más, demasiado cerca, demasiado. Todo ocurrió en segundos, pero para quienes observaban el tiempo pareció estirarse. Ella giró el cuerpo hacia él sin movimientos superfluos. Por primera vez, su mirada se cruzó con la suya tranquila, fría, vacía de emociones. En esos ojos no había miedo, solo cálculo. El comandante no tuvo tiempo ni de entender ni de reaccionar. Su mano apenas comenzaba a levantarse cuando ella dio un paso corto al frente. Nadie vio un golpe claro, solo un movimiento seco, medido al milímetro. Su antebrazo impactó contra el pecho de él, al mismo tiempo la otra mano atrapó su muñeca. El golpe no fue fuerte, pero sí preciso. El aire pareció abandonar de golpe los pulmones del coronel, un jadeo áspero escapó de su garganta. Los ojos se le abrieron de par en par. Ella continuó el movimiento, aprovechando su inercia, y con un giro del cuerpo lo sacó de equilibrio. Por un instante, sus pies se separaron del suelo. Luego cayó contra el hormigón. Un murmullo recorrió la formación como una ola. Alguien dio un paso instintivo hacia adelante y se detuvo de inmediato. El comandante yacía inmóvil, la respiración desordenada, la mirada vidriosa. Ella estaba de pie sobre él. Sus manos ya habían vuelto a una posición neutral, como si nada hubiera pasado. El rostro seguía sereno. Dio un paso atrás, regresó a su lugar en la formación y volvió a mirar al frente. En silencio se volvió ensordecedor. 500 soldados miraban alternativamente a ella y al cuerpo tendido en el suelo, incapaces de creer lo que habían visto. Nadie gritó, nadie se movió.
Incluso el viento pareció detenerse. A lo lejos se oyeron pasos apresurados, los oficiales de guardia corrían hacia el patio, pero la escena ya estaba cerrada. El golpe que debía quebrarla se había convertido en un instante que cambió para siempre el equilibrio de poder en aquella unidad.